Tengo que agradecer a mi buen amigo José María Sánchez Lamadrid y también al doctor Rubio el honor de estar hoy ante ustedes, aunque en realidad no tengo ningún mérito para eso. La única razón puede ser el que por viejo haya estado en contacto con doña Ana tantos años, algo así como 55. Mi amor al coto, he escrito unas líneas sobre lo que me ha venido a la cabeza de mis experiencias allí en 55 años y espero que me perdonen ustedes si no creo que sea largo, pero probablemente sí aburrido. Mi amor al coto, hoy Parque Nacional de Doña Ana, tiene, creo, un cierto factor genético, entre comillas. José Antonio González, mi tatarabuelo, llegó a Sanlúcar en 1783, cuando contaba 25 años. Hijo de segoviano y antequerana, vino a la desembocadura del Guadalquivir como administrador de las salinas del reino y fue ciertamente el primero de nuestra familia en contemplar desde estas la entrada cada otoño de miles de ánsares y patos que venían a invernar desde el norte de Europa. El primero, ciertamente, en ver las fangosas playas de las márgenes del río, en bajamar, cubiertas de las distintas especies de limícolos que pueblan las marismas. Zarapitos, archibebes, andarríos, ceguiñuelas y las sabocetas con su simpático pico curvado al revés y su pitar agudo y aflautado. En cuanto a mi bisabuelo, Manuel María, no tenemos noticia de que tuviera contacto alguno con el coto de doña Ana, pero resulta difícil pensar que habiendo nacido en Sanlúcar y vivido aquí más de 20 años, no lo hubiera visitado con mayor o menor frecuencia. Era vinatero y desde sus bodegas en Jerez tuvo constante relación con gentes de otros países, especialmente Inglaterra, y por ello estuvo abierto al influjo de la afición a la naturaleza que era generalizada en ese país. En el archivo histórico de nuestra empresa tenemos documentos acreditativos de embarques al Reino Unido, de cosas como gallinas, gallos, una cabra y también de animales montaraces. En septiembre de 1838, un jaulón de caoba, por cierto, con perdices. En julio de 1844, cajón con lagartos. En septiembre de 1854, aparece de nuevo un apunte de 35 reales de vellón por coger 18 lagartos para embarcar. Sin duda, los preciosos lagartos celados atraían al inglés. En la generación siguiente, mi abuelo, Pedro González, tenía la suerte de contar ya con medios que le permitían mayor asiduidad en los deportes, entre ellos la equitación y la caza. También pudo, para el negocio, aprender idiomas, viajar y entrar en contacto con personas y costumbres de vida distintas. En aquellos tiempos, la posibilidad de conocer la naturaleza de primera mano y disfrutarla era cosa de poca gente, gente privilegiada. Afortunadamente hoy la naturaleza es más accesible para todos y este hecho ha creado problemas de conservación y la necesidad de defender la naturaleza para el hombre, del hombre, que sigue siendo su enemigo principal. Mi abuelo y sus amigos ingleses, entre los que estaban Buck y Chapman, cazaban regularmente en Doña Ana. Y Abel Chapman, principalmente él, estudió allí la fauna y la flora con gran entusiasmo. Publicó con Buck dos importantes obras sobre España, España agreste y España inexplorada, y anotó en 1910, entre mis recuerdos de España, ninguno son más vivos y deliciosos que los de mis visitas al coto de Doña Ana. Manuel María González, mi padre, fue desde pequeño aficionado a la naturaleza y un enamorado de Doña Ana. Cuando trabajaba de ingeniero en la construcción del ferrocarril longitudinal en Chile, leyó la noticia de que el coto estaba a la venta. Escribió a su padre y le sugería que comprara a doña Ana. Imaginando que no tendría dinero para ello, le instaba a que lo buscara. Él se ofrecía a volver a España, a administrar la finca y ser a su vez el guarda. En aquella ocasión no alcanzó su ambición, pero poco más de 25 años después, en 1940, sí logró con dos amigos comprar el 60% del coto. 40 años más tarde, en 1979, realizó finalmente su sueño cuando Icona le nombró guardamayor honorario de doña Ana en reconocimiento a su labor de conservación. Tenía entonces 93 años.
Esta iniciativa venía a premiar una larga vida en la que dedicó muchos años a salvaguardar este valor excepcional que es Doñana. Mi hermano Jaime y yo recogimos el testigo de nuestro padre y seguimos aportando intentando aportar nuestro grano de arena. Sin duda, nuestro negocio de vinos de Jerez ha permitido que durante varias generaciones mi familia haya estado abierta a la influencia de las aficiones de los ingleses, que en general, y al menos desde el siglo XVIII, han sido especialmente amantes de la naturaleza. En aquel país se popularizó la afición hasta tal punto que en 1747 decía el escritor Peter Collinson: en Inglaterra las obras sobre historia natural se venden mejor que ningún otro libro. El Critical Review en 1763 opinaba que la historia natural se había convertido en estudio favorito de los tiempos. Cuando Audubon publicó su importante obra de las aves de América, en el primer tercio del siglo pasado, no fue en Estados Unidos, sino en Inglaterra donde la publicó, y de los 180 suscriptores que listó en 1831, el 90% eran ingleses. En esa época, cuando en Inglaterra el estudio de la historia natural no había sido aún profesionalizado, pero constituía un popular hobby de aficionados, fue precisamente cuando se engendraron los sentimientos que finalmente promovieron la legislación de conservación de la naturaleza y protección de animales salvajes en aquel país. En España las circunstancias eran distintas. Cuando yo era niño, allá por el año 30 de este siglo, me llevó mi madre a leer un azulejo que había en la entrada a un chalet en la playa de Cádiz, en el que estaba inscrito: Ley de 19 de septiembre de 1896. Niños, no privéis de libertad a los pajaritos, no los martiricéis y no destrocéis sus nidos. Dios premia a los niños que protegen a los pájaros y la ley prohíbe que los cacen, que destruyan sus nidos y les quiten sus crías. Fue esta la primera vez que se me planteó la relación hombre-naturaleza y sus criaturas con un enfoque ético. Afortunadamente, más de 60 años después, pocos niños necesitan esta admonición. Sin embargo, en 1954 aún no teníamos en España un clima favorable, y lo prueba el hecho de lo difícil que fue encontrar un editor que publicara mi traducción al español de la Guía de las Aves de Peterson, síntoma claro de lo poco extendida que era todavía la afición a las aves. Naturalmente, con los medios de comunicación de nuestra era, esto no podía seguir así mucho tiempo, y pronto surgió la figura de Félix Rodríguez de la Fuente, que con su ingente y preciosa labor despertó en la mayor parte de los españoles el amor a la naturaleza y la sensibilidad por su conservación. Pero Doñana seguía estando amenazada. Proyectos de construcción de carreteras, de desecación de las marismas, de expropiación y parcelación, de campo de maniobras militares, amenazas a las que afortunadamente se resistieron con éxito los sucesivos propietarios. Mi familia tuvo el privilegio de disfrutar de Doñana en sus mejores años, pero luchamos también mucho para defender este patrimonio de la naturaleza, pues las amenazas de destrucción se sucedían. Proyectos de plantación de guayule para la producción de caucho, y en abril del 52, decreto por el que se aprobaba el proyecto de repoblación masiva con eucaliptus y declaración de urgencia a efectos de expropiación y ocupación de los terrenos. Los propietarios luchamos cuanto pudimos, y creo, sin faltar a la modestia, que fue mi padre quien finalmente, a través de un escrito que hicimos a Franco, provocó un claro punto de inflexión en la política del gobierno que resultó definitivo para la supervivencia de Doñana. Terminábamos este documento diciendo: mientras seamos propietarios del coto, nos comprometemos a conservarlo como una reserva digna de España, ya que consideramos que merece esta finca única los privilegios de que gozan las reservas y los parques nacionales. Es probable que el nombre de Parque Nacional que utilizamos hace ahora 42 años fuera en esa ocasión la primera vez que se aplicara haciendo referencia a Doñana. En ese mismo año del 53 se iniciaron las primeras campañas de anillamiento en las pajareras. En 3 años, un grupo de anilladores españoles, entre los que tuve la suerte de encontrarme, anillamos 8.000 garzas. Al año siguiente, en el 54, fundamos entre 6 amigos la Sociedad Española de Ornitología, y en los años 56 y 57 dirigió Mountford sus conocidas expediciones a Doñana. Allí se reunieron científicos destacados: Peterson, Nicholson, Julian Huxley, hermano del famoso Aldous, primer director de la UNESCO, Luke Hoffman, José Antonio Valverde, y como resultado
surge en 1958 la obra de Mountfort, Retrato de una tierra salvaje. En estas expediciones fueron surgiendo ideas que posteriormente cristalizaron en la fundación de la WWF, y en esos años fue cuando José Antonio Valverde dio los primeros pasos en un largo camino. Su visión, la labor que llevó a cabo y el apoyo decidido que recibió del Consejo Superior de Investigaciones Científicas fueron los desencadenantes de un proceso que se inició en 1964 con la creación de la Estación Biológica de Doñana, que tan acertadamente dirige don Miguel Delibes, aquí con nosotros presente, y que culminó en 1969 con la creación del Parque Nacional. Posteriormente, en el 80, Doñana fue declarada Reserva de la Biosfera según el programa MAP de la UNESCO, y en el 82, Zona Húmeda de Importancia Internacional del Convenio de Ramsar. Finalmente, Patrimonio de la Humanidad. Doñana ha merecido, como escribe Alberto Larramendi, prácticamente la totalidad de los títulos que podría atesorar. Nobleza obliga, por lo que ahora ha de encontrar el necesario equilibrio con objeto de que se cumplan todos los requisitos exigidos a una reserva de la biosfera. En la conferencia que sobre estas reservas se celebró en Sevilla el pasado mes de marzo, se aprobaron una serie de directrices, y la séptima es reflejar con más incidencia las dimensiones humanas de las reservas. Propuse no hace mucho al Patronato del Parque Nacional que se hiciera un monumento al guarda de Doñana y sus familias, para expresarles públicamente agradecimiento a estos hombres y mujeres que durante generaciones llevaron a cabo una dura y callada labor 24 horas al día, 7 días a la semana, ayudando a hacer posible la conservación de Doñana, y confío que esta idea se podrá llevar a cabo. La octava directriz establece que hay que propiciar la creación de las reservas como un pacto entre la población local y la sociedad en su conjunto. Para conseguirlo se requiere sin duda imaginación. Hemos de escuchar mucho más